Bien, empezamos. La masonería en tierras de Islam, de la que se estaba hablando antes, existe desde prácticamente el siglo XVII. Aquí tenemos el logo de la Asociación Masónica Árabe. Pues para inexistente, yo diría que es bastante existente porque, como veis, ahí hay muchas banderas de muchísimos países donde la masonería funciona o donde ha funcionado. Hay algunos en los que claramente hay prohibiciones, hay algunos en los que se cree que es más prudente no dar la cara. No está prohibida la masonería, lo que sí está perseguida por movimientos radicales, y esos movimientos radicales hacen que la masonería no pueda seguir funcionando como a todos nos gustaría. Bien, esa es la Asociación Masónica Árabe. Ahí están los países representados. Pero volvamos un poco a la historia. La historia quiere que la masonería aparezca en 1721 en el Imperio Otomano. 1721, como veréis, la diferencia con la creación de la Gran Logia de Londres es muy pequeña. Son unos cuantos años, muy pocos. ¿Qué pasa en esta época? Estamos durante el reinado del sultán Ahmed III. Ahmed III, que pasó más vida como rehén en el palacio. En 1721 aparece en Constantinopla una primera logia masónica. En la zona del Fanar, al lado de la Torre de Galata, donde solían vivir los funcionarios de la Sublime Puerta, los enviados de algunas familias principescas del imperio que se iban a formar en las dependencias del sultán. Los primeros masones son extrañamente unos italianos, unos comerciantes de Génova, que si bien no tenían constancia de lo que había pasado en Londres, sí tenían constancia de que en Florencia existía desde 1600 y algo una logia masónica escocesa, es decir, de expatriados escoceses que trabajaban según los rituales de la época, los rituales escoceses de la época en Italia. A esa logia genovesa se suma un poco más tarde una aristócrata que será, ya lo hemos visto, será el primer embajador del sultán en Francia y más tarde se convertirá en el gran visir, es decir, el primer ministro del Imperio Otomano. Es un primer paso. Turquía tenía fama de acoger a muchísimos expatriados. También fue una época en la que empezaron a proliferar las colonias de judíos sefarditas que se habían exiliado en el Imperio Otomano, que fueron recibidos con los brazos abiertos por el sultán, que decía que necesitaba gente preparada para el desarrollo del imperio. Mahmud I, que siguió a su hermano mayor, fue el que decidió abrir la masonería a
las instituciones de la Sublime Puerta. Son logias extranjeras, es una gran mayoría, no son logias formadas por diplomáticos, en ese caso concreto, por el cónsul de Inglaterra en Constantinopla, comerciantes extranjeros, en su gran mayoría, franceses, suizos, pero también empleados cristianos de la corte del sultán. Con el paso del tiempo acabarán también ingresando en esas logias los súbditos musulmanes del sultán. Hay gente, empleados de la Sublime Puerta procedentes de los territorios que administra o que coloniza el Imperio Otomano. Grecia es un caso. Grecia lo veremos más adelante. Lo veremos más adelante. Será un poco el motor de la expansión de la masonería en los Balcanes. Moldova y Valaquia son dos principados que son principados adscritos al Imperio Otomano sin ser colonias del Imperio Otomano. En ambos casos, los funcionarios que llegan de la Sublime Puerta, que son funcionarios burócratas de lo que es la Cancillería del Sultán, van a introducir la masonería, van a iniciar a los príncipes de Valaquia y Moldova. Constantín Bancoviano es un príncipe valaquio que estuvo viviendo unos años en Estambul y que se trajo consigo a un italiano, un secretario italiano, Antonio María del Chiaro, que introdujo la masonería en Valaquia. Antonio María del Chiaro, escritor, filósofo por lo que cuentan, alquimista según algunos, se retirará más tarde a Italia, su país natal, y seguirá trabajando ahí con los hermanos italianos. En el caso de Moldova, el iniciador en el rito masónico procede de San Petersburgo, es Jean-Luc Ducarat, un noble francés que se marcha de Francia muy joven, se pasea por prácticamente toda Europa, acaba en la corte del zar, que a su vez introdujo la masonería después de haber estudiado en Oxford. En Oxford conoció a los miembros de la logia más importante de aquel entonces, que era la logia de los antiguos, que lo iniciaron. El príncipe, el futuro zar, volvió a Rusia con los rituales y con las ganas de instalar la masonería en Rusia. Unos años más tarde, los hermanos ingleses, preocupados por esa independencia del soberano ruso, deciden mandar ahí a un coronel del ejército británico para hacerse cargo de la estructura masónica. En esos momentos, Jean-Luc Ducarat se marcha de Rusia, acaba en Moldova y decide comentar el tema masónico con el príncipe Gika, un príncipe de origen griego
que era el enviado del sultán en Moldova. Así nace 3 logias masónicas en el territorio de Moldova, 3 logias masónicas que serán probablemente la base de lo que vendría después, lo que sería después la masonería en esos países, en Valaquia y en Moldova. El caso de Grecia creo que es muy interesante porque en 1821 la evolución griega, capitaneada por masones, se expande a toda la zona de los Balcanes. Pasa por Bulgaria, donde la verdad es que no tiene mucho éxito. Se expande a Moldova y a Valaquia y también tiene influencia en la región fronteriza del Imperio Ruso, lo que hoy en día llamaríamos Ucrania, pero que Ucrania entonces no existía. Lo que sí existía era un noble ucraniano que fue iniciado en la logia de San Petersburgo. Fue iniciado por su hermano, el zar, y llegado el momento decidió traicionar a su hermano, el zar, para unirse a la corona de Polonia y declarar la guerra a Rusia. No sé si eso suena un poco familiar, la verdad es que la historia se repite. Hoy en día no hablamos de soberanos ni de aristócratas, pero sí, hay cierto paralelismo entre lo que pasó en 1820 y lo que pasa en el 2022. En fin, esto para explicar un poco que la masonería en esta zona había prosperado y había prosperado sobre todo gracias a la tolerancia de los sultanes otomanos. La presencia occidental en la zona se produce a partir de 1860, cuando las obediencias llamadas latinas en aquel momento, es decir, Francia, Italia y España, los grandes oyentes, deciden abrir logias en todo el Mediterráneo. En pocos años nos encontramos con más de 200 logias en toda la zona mediterránea, empezado por el norte de África, Oriente Medio, Turquía y Grecia. ¿Cuál es la misión de estas logias? La misión de estas logias será, la idea procede del Gran Oriente de Francia, montar escuelas laicas con enseñanza gratuita para colegios y guarderías. Es la idea que se tenía en aquel entonces, que no ha cambiado, de que los europeos, los centroeuropeos, la gente del oeste, tenía que aportar su dosis de civilización a los pueblos del Mediterráneo. Luego vinieron también los otros civilizadores, es decir, sobre todo las logias alemanas, y mucho más tarde, casi al final del siglo XIX, aparecen las logias inglesas, escocesas e inevitablemente las norteamericanas. Las norteamericanas que se instalan en lo que sería hoy en día la región de Palestina, de Siria, de Líbano, donde la masonería prosperó y fue muy, muy activa en ese proceso de modernización de los territorios que seguían siendo territorios del Imperio Otomano. Más tarde se convertirían en países soberanos y después de la Segunda Guerra Mundial pues pasó lo que pasó. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Llegamos a finales del siglo XIX, casi comienzo del siglo XX. El sultán Abdul Hamid es el último sultán
que tiene relaciones con la masonería. La masonería se había expandido en toda la región mediterránea, en toda la zona, todo el territorio de lo que era el Imperio Otomano, y se había convertido, igual que al principio parecía algo novedoso, algo interesante, algo importante para la mayoría de los soberanos, los sultanes otomanos, al final se convierte en un peligro. Y vamos a ver por qué. Abdulhamid es el sultán que tendrá unas relaciones muy especiales con los masones. No solo con los masones procedentes de logias europeas o de obediencias europeas, pero también con los masones árabes, de los que la verdad se ha hablado muy poco. Un ejemplo, Jamal ad-Din Afghani. Afghani se le conoce como a uno de los padres, a uno de los popes de lo que es el integrismo musulmán. Afghani procede de una familia iraní, una familia chiita, que se instala en el Cairo. En el Cairo, viviendo en uno de los barrios relativamente nobles, es decir, donde vivían los entonces hombres de negocios, millonarios, banqueros, se acerca a la masonería hasta el punto de convertirse, a cabo de unos años, en venerable maestro de una de las logias del Cairo. Tiene que marcharse de Egipto, lo persiguen tanto los otomanos como más tarde los ingleses, evoluciona, se convierte en uno de los catedráticos de la Universidad Islámica del Cairo. Sus ideas no gustan, son muy subversivas para la época. Hay que reconocer que hoy en día, si miramos los escritos de los islamistas modernos, nos vamos a encontrar con citas al Afghani. Un personaje que citaba muy a menudo a Afghani era Osama Bin Laden, así que podéis haceros una idea del ideario de Afghani. Afghani tiene que exiliarse, se va a Irán, Persia en aquella época. En Persia se suma al movimiento masónico existente, es decir, a los hermanos persas y armenios que trabajan en Persia, y deciden nada menos que derrocar al Shah de Persia. Lo consiguen. Bueno, lo consiguen es una manera de hablar. El hecho es que Afghani aparece en Constantinopla, y aparece en Constantinopla como un pobre refugiado de Persia. El sultán, sabiendo positivamente que se trata de un personaje peligroso, le ofrece hospitalidad en uno de sus palacios, en un palacio que está custodiado por la guardia del sultán, en un palacio de donde Afghani no podrá salir a menos que se sepa a quién va a ver y a dónde va. Esto fue un poco su final de trayecto en Constantinopla, en el Imperio Otomano. Otro caso interesante es el caso de Abdelkrim, el fundador de la República de Rif, al que se le conoce muy bien aquí en España, y que después de haber sido derrotado por el ejército español, se exilia. Se exilia en países como Siria, Líbano, y acaba ahí, no podía ser de otra manera, siendo iniciado en el Gran Oriente de Francia, pero no en Oriente Medio, sino en París. Es un caso muy interesante porque
A Abdelkrim lo conocen muy bien los franceses, pero no lo conocen por lo que hizo en África. Lo conocen por sus ideas, en aquel entonces liberales, dicen ellos, que estuvo propagando en los países, en las regiones de Oriente Medio. Aquí tenemos a dos militantes islámicos, más o menos musulmanes, diría yo. En el caso de Afghani no hay duda de ello. En el caso de Abdelkrim, la historia se escribe de muchas maneras. Lo que podemos leer en los libros de historia masónica franceses no tiene nada que ver con la historia y la literatura española sobre la guerra del Rif y la batalla del Rif. Otro episodio interesante para hablar de nacionalismos es la historia de los jóvenes turcos, de este movimiento de jóvenes oficiales que deciden derrocar al sultán y crear una especie de Estado moderno. No se llama república, pero es muy parecido a lo que sería una república. En ese imperio otomano que está prácticamente titubeante y al final de todo eso. Los jóvenes turcos se unen por vez primera en una logia italiana en Salónica, la logia Macedonia Risorta, Macedonia Resucitada. Es donde celebran sus primeras reuniones, es donde escogen a su líder. Su líder será, ya lo sabéis probablemente, no hace falta que os diga, Mustafa Kemal Atatürk, oficial del ejército en varias batallas, gobernador de varias regiones del Imperio Otomano y el hombre que acaba derrocando la monarquía. Detalle muy interesante para Atatürk es que procediendo de una logia masónica, donde no solo organizó conciliábulos independentistas y nacionalistas, es también masón. Pero lo primero que hace Atatürk después de la proclamación del Estado moderno es prohibir la masonería. Prohibir la masonería, ¿por qué? Porque tiene la impresión de que la masonería turca es demasiado conservadora para poder apoyar sus ideas, para poder ser útil para lo que él quería que fuera ese Estado moderno. Resultado, el Atatürk de la primera época, y en la primera época Atatürk es un hombre que coquetea bastante con la revolución soviética, la revolución rusa, es el cierre de la masonería. Después decidirá volver a abrirla y convertirla en una especie de instrumento del poder. Instrumento del poder, ¿qué significa? Que los oficiales de alto rango del ejército turco moderno tienen que ser masones, tienen que pertenecer a los altos grados de la masonería, tienen que, en fin, hoy en día todavía no se sabe qué pasó exactamente, o prefieren algunos que no se sepa, pero la masonería está vivita y coleando en Turquía. Y eso, a pesar del interregno islamista en la que entró en el 2004, con la llegada al poder de Erdogan. De eso podemos hablar un poco más adelante. ¿Qué pasa entre las dos guerras, después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda? Tenemos una proliferación de logias bastante activas y muy eficaces en prácticamente todo el contorno mediterráneo. Aquí tenemos la foto
de una logia masónica en Egipto. Ahí tenéis la foto del rey y los hermanos egipcios. Ahí no, perdón. Esa es la segunda parte. Los hermanos egipcios están aquí. Si hablamos de los altos grados en Egipto, el panorama cambia. Capítulo de grado 32 en el Cairo. Como veréis, la mayoría no son egipcios. Yo diría más bien que proceden de alguna logia inglesa. Es muy probable que han procedido de una logia inglesa. Son británicos afincados en Egipto, que estarán ahí hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que nos ofrece un cambio total de panorámica en el mundo árabe y en el mundo mediterráneo. Hoy en día la masonería es legal en 3 países. Turquía, por un lado, donde sigue siendo muy activa y muy combativa a pesar de las limitaciones que se le han puesto en los últimos años. Líbano, que es una especie de jardín para la desobediencia masónica, donde todo está permitido y donde hay prácticamente más obediencia que masones, tema conocido por nosotros los latinos. Y Marruecos, donde la masonería en los últimos 10 o 15 años, bajo el control parental de su majestad, el rey de Marruecos. Esos son los países donde la masonería funciona. Ahí sí, funciona también en otros países de los que hablaremos enseguida. Semiclandestina o prohibida. En Egipto, donde sigue existiendo una fuerte tradición masónica, aunque no tradición de trabajo masónico. En Egipto, donde se pensaba abrir la veda con la llegada del nuevo gobierno, pero como el nuevo gobierno es más islámico e islamista, las esperanzas de los hermanos tunecinos exiliados en Europa han fracasado, han fallado. Jordania, donde por orden del rey, el rey Hussein de Jordania, que era el jefe de la masonería en su país, se cerraron las logias en el momento en que empezó a sentirse el peso del movimiento islámico, y no solo a nivel de calle, sino también a nivel de instituciones. Siria, donde no se puede hablar de masonería, tiene la ventaja, como me decían algunos hermanos sirios, de poder cogerse el autobús y ir a Beirut a trabajar. En Irak, la masonería ha sido prohibida durante muchos años. No sé si ha conseguido levantar cabeza. Y en Irán, donde la masonería tenía una tradición desde el siglo XIX, una tradición muy importante, la masonería fue resucitada por un catedrático francés que se fue a dar clase de literatura en Teherán. Eso sucedió a finales de los años 60. Hay masones en Irán, pero como comprenderéis, no tienen la posibilidad de actuar como a ellos les gustaría. Casos excepcionales también. Arabia Saudita. Cuando alguien me preguntó hace muchos años, ¿y la masonería en Arabia Saudita? Tuve la misma reacción que tuvo el erudito cuando habló de la masonería en los países de Oriente Medio. Dije, ay, no, es inexistente. Pues es existente. Hay 2 logias masónicas que trabajan en Arabia Saudita. Una logia que depende de una obediencia norteamericana y otra que depende de una obediencia británica. ¿Qué pasa con esas 2 logias? Son logias
en la que trabajan los técnicos de las plataformas de petróleo en el Golfo, ingleses y americanos, y que han decidido que no podían vivir sin esa costumbre nuestra de reunirnos en tenidas. Por supuesto, la logia británica, la logia inglesa depende de una obediencia británica, y la logia norteamericana funciona ofreciendo como dirección oficial los principados, los Emiratos Árabes Unidos. En los Emiratos Árabes Unidos hay logias militares americanas que sirven de punto de encuentro para los militares americanos del Golfo. Esa es la situación. Pero hablando de prohibiciones, creo que hay una que es muy importante. Supongo que os recordaréis el caso del diplomático libanés que fue nombrado embajador ante el Vaticano, y el actual Papa, un jesuita moderno, decidió poner el veto no por ser cristiano ni por ser libanés, sino por ser masón. No hay cabida para los masones en el Vaticano. Hubo otro caso anteriormente de un diplomático francés que tenía la impresión del presidente de la República que sería un buen candidato para el Vaticano, experto en teología, en historia y todo esto, y la respuesta del Vaticano fue la misma. Este señor no, porque tiene un impedimento. El impedimento somos nosotros los masones, entendámonos. ¿Qué hace aquí Israel? Bueno, Israel está aquí por una razón muy sencilla. Mira el logo de la Gran Logia Nacional de Israel, donde aparece la estrella de David, la media luna y la cruz. ¿Eso qué significa? Pues significa que en un país como Israel, que se supone que es un país judío, un país de tradición hebraica y todo esto, hay masones cristianos y hay masones árabes. Recuerdo que en una ocasión, hablando con masones árabes, decía, sí, aquí tenéis al cuarto gran maestre de la Gran Logia Nacional de Israel, que es un palestino. El cuarto gran maestro palestino en la historia de la Gran Logia. Hablando con los hermanos de Tel Aviv, los hermanos de la Gran Logia Nacional de Israel, abordamos en una ocasión el tema de la apertura de la logia. Y se planteó el problema, ¿cómo tienen que abrir la logia nuestros hermanos árabes, nuestros hermanos musulmanes? Bien, tuve la suerte, que no la desgracia, de tener en mi obediencia a la Gran Logia de Francia a varios hermanos procedentes del Magreb, con lo que nos reunimos varias veces para estudiar el tema de la apertura de la logia, de la invocación que se tiene que hacer. Y llegamos a la conclusión de que hay una sura del Corán que sería la más adecuada para ver los trabajos en un templo musulmán. Lo comenté con nuestros hermanos israelíes en Tel Aviv y dije, mira, nosotros en Francia hemos decidido abrir con el Corán en la sura tal. Bien. ¿Cuándo fue mi sorpresa? Unos años más tarde, 2 o 3 años más tarde, cuando en un chat masónico, uno de los hermanos con los que estuve charlando se pone a escribir, hemos decidido decir a nuestros hermanos
musulmanes, palestinos, que hay que abrir los trabajos con el Corán en la Sura tal. A lo cual me dije, bueno, para algo habrá servido mi presencia en ese mundo ecuménico de la Gran Logia Nacional de Israel. Y si nos hemos equivocado de Sura y de invocación, nos hemos equivocado todos de buena fe. Confieso que la mayoría de mis interlocutores franceses eran hermanos procedentes del Magreb y hermanos para los cuales el Corán era igual de importante o más que para nosotros, los occidentales, la Biblia. Digo igual de importante o más por la sencilla razón de que en algunos casos he oído a varios hermanos diciendo, pero ¿cuál es el simbolismo del Corán? Y tuve que contestar lo mismo que contestaban mis hermanos magrebíes, el mismo que para vosotros los occidentales, el simbolismo de la Biblia. Bueno, entramos en un terreno de arenas movedizas. Supongo que más vale que lo dejemos todo aquí. Y si os he dicho algo que os ha podido interesar, me alegro mucho. Si os he aburrido sobremanera, os pido que me disculpéis. Muchas gracias.